habría en principio una ligera disminución en la cantidad de casos, todavía en una meseta alta en cuanto a la cantidad, pero que no es la misma que veníamos viendo hasta hace, te diría, 2 semanas atrás. Con lo cual, bueno, esperamos y esperemos que esto se sostenga en el tiempo e incluso que pueda seguir disminuyendo, ¿no? Veremos cuáles son las variables. Esto, como siempre hablamos, depende mucho del comportamiento social en cuanto a las medidas de cuidado y a los controles que el municipio pueda hacer, teniendo en cuenta que hay una apertura de diferentes actividades que, si bien es con la condición de cumplir con estrictos protocolos, como así se publica cuando se realiza la apertura de estas actividades, pero después en la práctica uno ve que faltan todavía algunos controles, ¿no? Incluso lo podemos ver en nuestra ciudad, es como si hubiera dos realidades. Por un lado, de lo que estamos hablando y de lo que ocurre en nuestro hospital, y por el otro lado, lo que ocurre en la vida cotidiana. Es cierto que desde lo económico, desde lo socioeconómico, era necesario hacer algunas aperturas, que la gente volviera a alguna forma de normalidad. Obviamente, uno como médico, cuando escucha que hay actividades que se van abriendo, a mí me preocupa, por un lado, que la gente respete y siga respetando las normas de cuidado. Situación que no lo veo tan así. Como que la gente se va relajando demasiado y lo que uno ve, por lo menos cuando transita las calles, es que hay alguna forma de relajamiento en esto, ¿no? Teniendo en cuenta que todo este tiempo ya transcurrido de la pandemia nos ha permitido o ha permitido a quienes están investigando todo el tema del COVID-19, han llevado adelante incluso estudios experimentales que han permitido medir la eficacia del uso del barbijo. Entonces, obviamente ya cuando uno puede objetivar esa eficacia, le da mucha importancia a esta medida de cuidado. Y por el otro lado, me preocupa que, si bien existe la voluntad desde el gobierno municipal de dar apertura a algunas actividades teniendo en cuenta las necesidades económicas, quienes tengan que controlar, controlen también que esos protocolos por los cuales el propietario de una determinada actividad se compromete a cumplir, pero creo que también es necesario que la parte que tiene que ver con el gobierno municipal controle que esos protocolos que hacen a la apertura de ese lugar se cumplan, porque cuando después uno quiere verlo cuando transita las calles, esto no es tan así. Hay incluso un proyecto de peatonalización, digamos, de algunas calles para permitir alguna actividad que, bueno, habrá que hilar muy fino en esto, porque si bien es cierto que sería una actividad y esto permitiría que la gente esté al aire libre, pero también habría que ver que esto permitiría una mayor circulación de gente y quizás una mayor aglomeración de gente. Si a mí me garantizan que quien tiene que controlar lo va a controlar y va a controlar el cumplimiento de las normas, bienvenido sea cualquier proyecto. Pero si se va a hacer y se va a liberar una actividad y sabemos que la gente no está cumpliendo demasiado con los cuidados o con las normas de cuidado y quien tiene que controlar no controla, esto va a ser complicado. Entonces, entendiendo la necesidad económica y la necesidad social también de esparcimiento. En lo personal tenía ganas de ir a tomar una cerveza y lo he hecho y he visto de muy buena manera que acerté en la elección del lugar porque ese lugar cumplía con las normas. Pero no sucede así en todos lados y basta a veces circular por alguna calle donde uno ve que la gente, por fuera de los bares si se quiere, no hay demasiado respeto al distanciamiento y mucho menos al uso del barbijo. Bueno, hagamos mucho hincapié en esto, apelemos a la responsabilidad social. Vienen fechas muy sensibles para todos, donde todos quisiéramos estar en una condición que nos permita reunirnos con nuestros afectos, con nuestros seres queridos. De nosotros va a depender todo esto.
de quien tiene que controlar por un lado, pero también de nuestra propia conducta. Como bien decía Romina, en Europa nosotros vamos teniendo como el diario del lunes, porque lo que va sucediendo en Europa es lo que después seguramente vamos a tener que transcurrir nosotros. Bueno, miremos hacia esos lugares, veamos cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de estas normas para, bueno, ya que tenemos esa posibilidad y tenemos, si se quiere, esa ventaja del diario del lunes, tomemos conciencia y cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Es lo que nosotros vemos en la práctica diaria, porque hay mucha controversia, hay mucha discusión, digamos, con el registro de los casos, la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos. La verdad que eso confunde mucho y seguramente para quien no está en el tema debe confundir mucho más. Lo que yo te puedo transmitir es que en la práctica, hoy por hoy, la situación desde la institución Hospital Nuestra Señora de Luján es que vemos un descenso de la cantidad de casos y vemos una sostenida meseta que esperamos que en los próximos 14 días, teniendo en cuenta el tiempo de evolución del COVID, podamos ir disminuyendo esa cantidad de casos. Y te diría que hoy por hoy nuestra capacidad de internación está ocupada en un 50%, a diferencia de lo que venía ocurriendo, que estábamos entre un 70 y un 80% de nuestra capacidad de internación en lo que tiene que ver con el cuidado intermedio del paciente, ¿no? Se habla de la vacuna, la Sputnik, la vacuna rusa, se habla de la vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca, la vacuna china. Bueno, hay montones de vacunas. Ahora, hoy por hoy, ¿no? No hay todavía ningún reporte que nos permita, digamos, a los médicos poder transmitir cuál va a ser la vacuna o cuándo va a estar la vacuna para poder ser utilizada. Si bien hay algún adelanto por parte del ministro Ginés González García, hay algunas declaraciones por las cuales ha sido y se lo ve muy optimista, en concreto, por lo menos a la información que yo manejo, todavía no hay demasiadas cosas que uno pueda transmitirle al vecino, a la persona que esté esperando esto. Yo creo que por lo menos, quizás hasta el mes de marzo o el mes de mayo del año que viene, podamos contar con alguna vacuna que nos permita transitar el próximo invierno, que ya empezó a transitar el hemisferio norte, pero ya el calendario quizás juega a nuestro favor, digamos, en este momento y en este tiempo, porque nos permitiría acceder a un próximo invierno con posibilidades de contar con alguna forma de inmunización. En principio, va a comenzar por los pacientes más susceptibles de grupos etarios de mayor riesgo, como tiene que ver los adultos mayores, el personal de salud y entiendo que también el personal de seguridad, y que después habrá una vacunación masiva. No va a haber quizás mucha diferencia en tiempo entre el tener un resultado de una eficacia comprobada de la vacuna, vacunar quizás a esto que decíamos, ¿no? A los grupos etarios más susceptibles, al personal de salud, personal de seguridad, y después la vacunación masiva. No creo que haya más de 60 días o de 90 días entre una situación y otra, pero la posibilidad de después la producción masiva, esto ya creo que está siendo contemplado. Al menos es la información que uno tiene. Y sabe también que los ensayos se están llevando adelante en un lugar, en un país, pero que ya está dispuesto algún otro lugar donde se va a llevar adelante la producción masiva de la vacuna una vez que sea comprobada su eficacia.